Pues buenas noches a todas las que están aquí. Bienvenidas a este webinar, pero antes de empezar y presentar el webinar que sigue, les quiero compartir que llevamos ya desde el 2024 un caminar con Moni de todos los cuentos de Clarisa Pincola. Entonces quiero hacer un resumen un poco de lo que hemos visto durante este año, que empezamos en marzo con el compañero, la unión con el otro, el himno del hombre salvaje de Managüé. Después pasamos a abril con el agua clara, el alimento de la vida creativa, que es la Llorona. Y después nos fuimos a la recuperación de la sexualidad sagrada con el cuento de las diosas obscenas. Continuamos después con el uso de la luna creciente y en el mes de julio pasamos a la mujer de los cabellos de oro. Después tuvimos a la doncella manca con la primera parte y la segunda parte, que fueron estos cuentos que nos fueron acompañando durante este año. Ya no pongo los que nos acompañaron el año pasado. Y resulta también que, ¿dónde encontramos esos cuentos? Pues los encontramos en nuestro canal de YouTube y queremos pedirles, como ya se les mandó un correo, que se suscriban. A quienes no lo han hecho, se los agradeceríamos muchísimo. Y también los encuentran en la web de Educater, que ahí en la pestaña bajando hay una zona de videos y el que se llama el de las mujeres, encuentro con lo femenino, ahí están todos afilados lo que se ha visto durante este tema. Y bueno, hoy vamos a tener el último cuento y con esto vamos a cerrar el ciclo de Clarisa Pincola con el canto hondo y la pestaña de lobo. Creo que ha sido como todo un proceso y un recorrido de mucho enriquecimiento personal y comunitario, porque hemos crecido juntas y ya sabemos que nos acompaña Mónica Cecilia López Padilla, que ella vive ahora en León, en Guadalajara, Jalisco, en México. Y pues más que nada que presentarte, Moni, que ya te conocemos desde estos 2 años en webinares, pero antes fueron los talleres. Entonces, queremos agradecerte, quiero hacerlo ahora al principio, de todo este proceso en el que has acompañado y nos has enriquecido con tu experiencia, con el abrirnos también la historia de tu alma y todo lo que nos has compartido y que ha resonado en nuestro interior, porque como la humanidad somos una, algo del otro nos pega también a nosotros. Y si no es algo, es casi todo. Y pues te agradezco de verdad este proceso que has llevado con nosotras, que ha sido muy rico, muy hondo. Y pues nada, ahora sí que sigas avanzando en tu proceso personal y nos sigas animando a nosotras en el nuestro para seguir caminando y fortaleciéndonos interiormente. Pues dejo de compartir esto a presentación para dejarle a Moni el proceso de este último cuento. Gracias por todo. Muchas gracias, Rey. Bueno, realmente sí, estos 4 años ha sido un honor, un placer y no con susto también cada webinar que había que preparar y presentar porque, como lo he dicho en muchas ocasiones, me ha implicado en mi vida personal también, ¿no? La lectura, la reflexión, el compartir. Entonces, estamos cerrando. Qué impresionante, quiero llorar. Estamos cerrando un proceso que creo que muchos de ustedes lo vivieron desde el inicio, ¿no? Desde 2022 que iniciábamos con este proyecto de compartir el libro de Mujeres que corren con lobos. Y bueno, hoy justo les decía que es el cierre, cerramos con estos dos últimos capítulos. En realidad son capítulos cortos, pero muy hondos. Son indicaciones finales que Clarisa Pincola reafirma y que nos lo fue diciendo en cada cuento, pero en este último que es La sombra, el canto hondo y la pestaña del lobo lo reafirma como para que no lo olvidemos nunca, ¿no? Entonces creo que cada cuento nos ha ido dejando invitaciones, tareas, indicaciones concretas, algunas que son muy tajantes, otras que son muy suaves, ¿no? Y que a cada uno de nosotros nos va llegando, nos inspira
de acuerdo a nuestra necesidad, ¿no? Y de acuerdo a nuestras etapas de vida también. Creo que la riqueza de este grupo es una de las riquezas de este grupo ha sido esto, la variedad de edad, de experiencias, de países también, de culturas que tenemos muchas cosas en común, pero también muchas diferencias, ¿no? Y que creo que eso ha hecho como muy rico tanto el compartir como la reflexión, sus preguntas, sus vivencias, ¿no? Entonces, pues bueno, es de verdad un regalo atravesar el cuento y pero mayor regalo, dejarnos atravesar por él, ¿no? Creo que es como lo más importante que nos queda de tarea a todas nosotras. Y bueno, voy a compartir pantalla para iniciar de lleno con lo que el día de hoy nos toca, ¿ok? Mm. Aquí va. ¿Se ve bien? Sí, ¿verdad? Imagino que sí. Ok. Bueno, los dos capítulos que el día de hoy vamos a retomar son el capítulo 15 y el capítulo 16 del libro de Mujeres que corren con lobos, ¿no? Hay efectivamente 16 capítulos que hay que ahondar. El primer cuento que retomábamos es el de la loba, si lo recuerdan, por ahí en algún momento vamos a mencionarlo. Luego Barba Azul y le sucedieron varios, ¿no? Y vamos a iniciar con este primer capítulo, capítulo 15, que es La sombra, el cantón, ¿no? Y bueno, Clarisa Pincola inicia este capítulo con una analogía, ¿no? Una analogía de quién es la mujer salvaje en nuestras vidas y la sombra, ¿no? Entonces vamos primero como a ir comprendiendo qué significa ser una sombra. Si pensamos, por ejemplo, en la sombra que nuestro cuerpo puede reflejar cuando la luz ya sea artificial o solar nos da, podemos ver que una sombra es algo que nos está acompañando siempre, ¿no? A veces ni siquiera la percibimos, pero está ahí, ¿no? A veces puede ser muy extensa, a veces puede ser muy mínima, solamente abarca un espacio alrededor de nosotros, ¿no? Y también depende como de cuánta luz, de la dirección que la luz, no, que la luz se está reflejando en nosotros y hay una proyección de esto que nosotros somos, ¿no? Entonces, en este contexto de la analogía que Clarisa Pincola hace, ¿quién es la mujer salvaje y la sombra? Primero, ¿qué significa ser una sombra? Dice ella, tener un toque y un paso tan ligeros que una pueda moverse libremente por el bosque. Ustedes recuerden que Clarice Pincola, además de ser psicoanalista junguiana, es una poeta, ¿no? Y es una, cantadora de cuentos. Es a través de ellos que todo el tiempo está enseñando, instruyendo a los seres humanos, no solamente a las mujeres. Se dedicó por más de 20 años en este proyecto de Mujeres que corren con lobos, pero yo creo que cada cuento puede impactar la vida de todo ser humano, ¿no? Entonces, una sombra es tener un toque y un paso tan ligeros que una pueda moverse libremente por el bosque. Es decir, cuando nos convertimos o cuando adoptamos cada vez más el arquetipo de la mujer salvaje en nuestra vida, puede sucedernos esto, ¿no? Movernos ligeros por el bosque. ¿Qué significa el bosque? En realidad es los espacios en donde cotidianamente nos movemos, ¿no? Nuestras familias, la sociedad en la que estamos, nuestras casas, nuestros trabajos, todos esos espacios podemos movernos de esta manera, ¿no? Si vamos adoptando los aspectos de la mujer salvaje. Ligeros, fíjense, la palabra pareciera muy simple, pero en realidad es muy profunda. ¿Cuántas cosas no vamos cargando en la vida que en lugar de movernos ligeras por el bosque, vamos arrastrando
la mochila, ¿no? Vamos cargando, o sea, la vida se convierte en algo pesado. Entonces, adquirir o trabajar el arquetipo de la mujer salvaje es convertirnos en esto. Luego, este otro, observar sin ser observada, ¿no? Esta capacidad que podemos tener las mujeres de tener una visibilidad de los detalles, de las actitudes, de lo que no se dice, pero sí se dice a la vez, ¿no? O sea, no se dice verbalmente, no, a lo mejor ni siquiera en el lenguaje corporal podemos leer, pero intuimos más allá de eso que las personas nos están comunicando, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, como esta capacidad de no ser captada de tu observación, ¿no? O sea, mucha sabiduría se necesita para poder hacer eso, ¿no? Observar sin ser observada. Luego, una loba, así nos llama Clarisa Pincola a todas las mujeres que vamos siguiendo sus pasos a través de este libro, es una sombra, es su manera de recoger información, ¿no? Todo el tiempo, todo el tiempo, en todos los espacios necesitamos estar recogiendo información dentro de nosotras mismas y fuera, ¿no? En el exterior. Todo el tiempo necesitamos estar haciendo esto. ¿Para qué? Para crecer, para desarrollarnos, para individualizarnos, para aprender a cuidarnos, para desarrollar nuestra intuición, nuestra perspicacia, nuestra sabiduría, ¿no? Todos los aspectos que conforman el arquetipo de la mujer salvaje. Dice, las lobas pueden moverse con mucho sigilo. El ruido que hace se parece al de los ángeles tímidos. Imagínense, si de por sí los ángeles no hacen ruido, imagínense un ángel tímido, ¿no? O sea, es este sigilo que se parece como a una sensación de presencia, pero que al mismo tiempo no puede ser captada, ¿no? O un sentimiento de espontaneidad, pero que al mismo tiempo pareciera que no está sucediendo nada. O sea, que en esa paradoja, ¿no? Este, esa es la forma en cómo la mujer salvaje se ha movido desde que somos niñas y que a lo mejor la hemos ido captando a través de ciertas experiencias, pero que ni siquiera sabemos qué cosa es eso, ¿no? ¿Por qué esa experiencia, ¿no? Entonces, esta palabrita tampoco la olviden, ¿no? El sigilo, ¿no? Pueden moverse con mucho sigilo, así igual que los ángeles tímidos. Bueno, y aquí, ya de lleno, esta analogía de la mujer salvaje como una sombra, dice, lleva años siguiendo como una sombra a las mujeres de la tierra. De repente vuelve a ser invisible. Aparece tantas veces y con formas en nuestra vida que nos sentimos rodeadas. Viene a nosotras en los sueños, en los cuentos, en los acontecimientos de nuestra vida cotidiana. Quiere ver quiénes somos, quiere que nos reunamos con ella, ¿no? Entonces, qué bonita la analogía, ¿no? La mujer salvaje es como una sombra que nos sigue, que fíjense, este seamos capaces como de imaginar esto, la mujer salvaje como una sombra, siguiendo a todas las mujeres de la tierra, de todos los rincones. O sea, la experiencia es avasalladora, ¿no? Que nos abarca a todas y que podemos, sentir su presencia en detalles muy sencillos, como por ejemplo experimentarla en la naturaleza, ¿no? Un encuentro en la naturaleza, un atardecer, el mar, el bosque, el viento, observar a un animal, ¿no? Las conductas de un animal, o
sobre todo esta parte creo que es muy importante, que la podemos experimentar en los acontecimientos de nuestra vida y sobre todo de nuestra vida cotidiana que van dejando ahí como un, ¿cómo lo diríamos? Como un dejo, ¿no? Una sensación de que algo pasó, pero y que nos tocó, ¿no? Y que al experimentar ese paso de ese alguien, podemos sentirnos abrazadas, protegidas, este, estas intuiciones que luego nos permiten cuidarnos, ¿no? Justo hace ratito, por ejemplo, recibí el mensaje de un amigo que es sacerdote. Él es de la India, pero tiene muchos años trabajando aquí en México. Ahorita creo que está en Hidalgo, en Ciudad de México. Y me envió un mensaje, era su chat, ¿no? Y la manera en cómo se comunicaron conmigo no era él. ¿Cómo me di cuenta? Porque lo conozco, ¿no? Y porque además creo que esta parte porque el contexto de esta comunicación era pedirme una transferencia de una cantidad bastante, grandecita y comencé a hacer preguntas y dije, pero ¿para qué quieres el dinero? Para hacer unos pagos, me decía quien estaba detrás del otro celular, ¿no? Para hacer unos pagos. ¿Qué tipo de pagos? Yo sé a lo que él se dedica. Ah, unos pagos de unas cosas que yo compré. ¿Qué cosas compraste? Digo, yo me imaginaría el Ranjit va a comprar, no sé, una sotana nueva, súper estudia, le encanta el estudio, yo creo que está una nueva maestría, ¿no? No, para unas cosas que yo compré, ¿qué cosas compraste? ¿No? Y en esas, además el lenguaje que utilizo, digo, este no es Ranjit, porque Ranjit por su origen, también al escribir es corta las palabras, ¿no? O sea, no es fluido en su escribir, es mocho, diría, lo diría así, ¿no? O sea, en lugar de decir, préstame dinero para, entonces sería posible que, o sea, con unas formas y unos modos que no son de Ranjit. Entonces terminé escribiéndole y le dije, amigo, tú no eres mi amigo Ranjit, tú eres un hacker, ¿no? Entonces dejó de escribirme, obviamente, pero luego fue como alertar tenemos un grupo de maestría. Les dije, oiga, me escribió un tal Ranjit diciendo que necesitaba tal cosa, ¿no? Y empezaron a decir varias, a mí también, a mí también, a mí también, a mí también. Y bueno, resulta que sí, le hackearon el número, ¿no? El número de celular. Este ejemplo a lo mejor decimos, bueno, ¿qué tiene que ver con la mujer salvaje? Muchísimo. ¿Por qué? Porque son las experiencias que luego decimos, un algo, un alguien me alertó, ¿no? Y me dijo, oye, ten cuidado, ¿no? A lo mejor en mi cabeza no lo formulé de esta manera, pero fue así y además las experiencias que ya les he contado, ¿no? Pero bueno, aquí ya no me la aplicaron. Y una a lo mejor de muchas que nos van a seguir pasando. Entonces, en los acontecimientos de nuestra vida podemos experimentarla también, ¿no? Como esta presencia que nos alerta, nos cuida, nos dice, oye, por aquí no, por aquí sí, cuidado con esta decisión, ¿no? O sea, conforme vamos avanzando en experiencia y en edad, creo que el tema de la intuición y el tema de dejar vivir en nuestra vida a la mujer salvaje es muchísimo, se vuelve muchísimo más fino, ¿no? El enfrentar la vida con muchísimo más elementos, ¿no? Desde la ingenuidad de una niña, por ejemplo, o de una joven que apenas está abriéndose a la vida, nos vamos haciendo muchísimo más, cuidadosas, hábiles, haciéndonos caso, porque eso en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, aprendemos a no hacernos caso, ¿no? En nuestras intuiciones, a veces decimos, híjole, yo sí lo pensé, no debí haber ido a tal lugar o con tal persona, pero terminé yendo. Ajá,
por algo lo pensaste, por algo lo sentiste, ¿no? Son como en estos detallitos que vamos reconociendo la presencia de un alguien que nos cuida y nos protege, ¿no? Este, y vienen a nosotras de muchas maneras, ¿no? En estos ejemplos que les he ido dando, pero también, por ejemplo, hemos vivido ya algunas conmigo 4 años revisando estos cuentos que de alguna manera cada cuento va expresando aspectos de la mujer salvaje, ¿no? Por ejemplo, la loba, que es una cantadora, ¿no? Y que revive y encuentra lo que está perdido. Y además canta para que eso que está perdido vuelva a nacer en nuestra vida. O es esta Baba Yaga que da lecciones contundentes a una niña que no se sabe cuidar, que no le hace caso a su intuición y entonces la instruye para que, ¿no? Cada cuento nos fue mostrando aspectos de la mujer salvaje. Los vamos recordando así, poco a poco en nuestra vida también, si es que realmente le entramos como a este trabajo, ¿no? En los sueños, generalmente, ¿cómo la vamos a encontrar? Puede ser de dos maneras. O se encuentra con varios de los disfraces que la mujer salvaje puede tener, por ejemplo, soñar con una mujer muy significativa en nuestra vida y que es muy sabia, por ejemplo, ¿no? este, o con una mujer que admiramos por ciertas cosas que realiza y que nos transmite sabiduría, o eh, generalmente son como estas dos partes, mujeres que pueden enseñar, en el cuento a enseñarnos, a mostrarnos algo, ¿no? O la otra parte es cuando soñamos lo contrario a los aspectos de la mujer salvaje. Por ejemplo, estar en prisión, ¿no? Qué fuerte soñar eso. Pero es como un aviso, oye, estás muy prisionera de algo y tienes que revisar de qué, ¿no? No, los sueños, ni los sueños ni los cuentos son nunca literales o casi nunca literales, ¿no? Hay que, desentrañar siempre su significado, ir más allá, escuchar cuál es el mensaje que tiene para nosotros. Entonces, en los sueños, por ejemplo, esta connotación que a veces algunos sueños tienen que es negativa, en realidad está siendo una alerta, ¿no? Está siendo un mensaje de alerta para nuestra vida, decir, oye, está sucediendo, o sentir que nos persiguen también. Eso a mí lo soñaba muy recurrente cuando era más joven, o sea, mis 28 29 años. La persecución en mi vida estaba todo el tiempo, ¿no? Y entonces, al momento que yo comencé a trabajar con ese tipo de sueños, me di cuenta que la llamada era estás en peligro en algunas cosas que tienes que tener cuidado, ¿no? Entonces, de alguna manera, sí, ella se va mostrando también. Y luego esta última frase, quiere ver quiénes somos. O sea, no hay mayor, ser que la mujer salvaje que le interese saber quiénes somos nosotros. Y fíjense, lo único que desea es reunirse. ¿Para qué? Para que adquiramos su poder, adquiramos su fuerza, ¿no? Luego, esta reflexión que también me pareció que es muy, muy bella. Lo primero que Clarisa Pincola dice, la mujer salvaje y las mujeres. Dice, estamos destinadas a ser residentes permanentes en su territorio. Qué bonita alegoría, ¿no? O sea, residentes permanentes en su territorio, es decir, al mismo tiempo que aprendiendo, ya actuando desde estos aspectos que nos convierten en mujeres mucho más integrales, ¿no? Mucho más libres, mucho más vivas, mucho más sanas.
nos sigue como una sombra, pues quiere apoyar su pata en nuestra sombra y apoderarse de nosotras. O sea, no es un tema de posesión negativa, ¿no? Y ahora haces lo que yo te diga que tienes que hacer, como esta parte que la vivimos mucho, como esta parte de poseer a las personas para que sean mis esclavos, por así decirlo, ¿no? En realidad, apoderarse de nosotros tiene que ver con que adquiramos, al igual que ella, la fuerza que ella tiene, ¿no? Como para enfrentar la vida. Dice, en cuanto nos arrebata la sombra, volvemos a ser dueñas de nuestra persona en el hogar que nos pertenece. O sea, se refiere a la sombra de la mujer salvaje, ¿no? Volvemos a ser dueñas de nuestra persona. O sea, a este tipo de posesión, de poseer o de apoderarnos, apoderarse de nosotros se refiere, ¿no? Para que volvamos a ser dueñas de nosotras mismas, más allá de seguir siendo manipuladas por nuestro inconsciente, por nuestros patrones, por las personas que están a nuestro alrededor, que podamos ser dueñas de nosotras mismas, ¿no? La mayoría de las mujeres desea la reunión con la mujer salvaje y aquí hay una tarea súper importante. Les basta encauzar en la debida dirección su propia vida, ¿no? Que es hacia abajo y hacia adentro. Fíjense, no nos manda a las misiones a Tumbuctú, ¿va? Ni a África, a ningún lado. La dirección a donde tenemos que dirigir nuestra vida es hacia abajo y hacia adentro. ¿Qué significan estas dos palabras, hacia abajo y hacia adentro? Que tenemos que voltear a vernos a nosotras mismas para hacernos responsables de nosotras mismas y para trabajar con nuestra propia vida desde estos materiales que la vida nos va regalando, los sueños, los cuentos, las situaciones cotidianas, ¿no? Pero creo que aquí hay una tarea fundamental que es la evaluación de nuestros días. ¿Qué fue lo significativo? ¿Qué sucedió? ¿Cuáles fueron mis reacciones? ¿Por qué con esta persona tengo no sé qué sé yo, que me cuesta trabajo? ¿Qué me está reflejando de mí misma? ¿No? O sea, no es ir no es ir por la vida buscando culpables de lo que nos sucede. Es como, a ver, si yo me relacioné con esta persona que es así, así, así. ¿Qué traigo yo que hice clic con esa persona? ¿No? O sea, por ejemplo, pasa mucho este ejemplo. A veces, digo, hay a veces temas que surgen como moda, ¿no? Y bueno, los medios, las redes sociales a veces ayudan a eso. A veces no tan positivo, pero bueno. Un tema que, al menos en mis redes, era moda, el tema del narcisismo, ¿no? Y entonces vienen, a veces a consulta diciéndome, es que no sé qué me pasa que en mi vida me encuentro a puro narcisista. Ajá, el tema no es el narcisista. El tema es qué te sucede a ti que terminas relacionándote con narcisistas, ¿no? Entonces hay que, por eso encauzar nuestra vida en la debida dirección tiene que ver no hacia allá, hacia acá, ¿no? Para revisar está haciendo, lo diría Jung así, nuestra ecuación personal, cuáles son nuestros presupuestos, desde dónde vivimos y expresamos la vida también, ¿no? Entonces, ¿por qué con un narcisista? Bueno, tendríamos que revisar muchas cosas como para saber por qué, ¿no? O por qué con siempre termino en trabajos donde mis jefes son muy prepotentes conmigo, ¿no? ¿Qué tiene que ver contigo la prepotencia? Cuéntame, ¿no? O sea, ¿qué refleja en tu vida? A lo mejor no eres prepotente, pero a lo mejor eres demasiado dócil, que no has podido darle voz a tu voz, ¿no? Que no has podido ser fuerte frente a personas que imponen con violencia en tu vida, ¿no? Y así podemos seguir como dando ejemplos, pero creo que
queda claro hacia dónde está la dirección, ¿no? La principal dirección es el trabajo interior, el trabajo profundo, el trabajo este, de desarrollo personal, de conocernos más, de hacernos dueñas, fíjense, eso a mí me encanta. No es que tenga que quitar las cosas malas de mi vida, los aspectos no bellos de mi vida, como si fueran granos, sino poder ser dueños de ellos, ¿no? O sea, si yo sé que soy egoísta, y ya tengo sabido en qué momento se activó, cuándo se activa, qué me sucede, cómo me siento cuando se activa, con qué personas, qué es lo que hago, cuáles son mis actitudes egoístas, bla, bla, bla. Cada vez que yo ahondo en el tema, puedo ser más dueña de ese aspecto en mí, ¿sí? Y al mismo tiempo puedo bajarle 3, 4, 5, 10 rayitas, ¿no? Y a lo mejor de ser una súper egoísta, soy una egoísta un poco más contenida en ese aspecto. O sea, puede emerger, ahí va el tema de poder ser dueñas de nosotras mismas, puede emerger la parte generosa que también está, ¿no? El otro día hablando con un paciente, de su forma en cómo se relaciona con las mujeres, me decía él, es que yo siempre termino, siendo muy agresivo, ¿no? O sea, cuando hay conflictos en la relación de pareja, yo termino siendo muy agresivo. Y ahondando un poquito a ver de dónde, cuándo, por qué esa experiencia, ese activo, digo, nos ha llevado muchas sesiones, lo estoy súper resumiendo, ¿no? Pero nos ha llevado muchas sesiones como llegar a este punto. Resulta ser que a él le dijeron que ser como su papá no era lo adecuado porque su papá era muy mediador, ¿no? O sea, su mamá súper explotaba, pero el papá era quien contenía, mediaba, cálmate por favor, vamos hablando, ¿no? Como esta forma muchísimo más suave. Y entonces a él el mensaje que le quedó desde muy niño fue, está mal ser como tu papá, ¿no? Entonces se convirtió en lo contrario. Y yo le decía a él, la esperanza aquí es que tú vienes de ese hombre, ¿no? Y entonces, si vienes de ese hombre, ese aspecto de ser muchísimo más suave en tus formas al momento de abordar un conflicto, sobre todo con tus parejas, puede emerger en cualquier momento, ¿no? O sea, porque ese aspecto está en ti, sin embargo, está en sombra. Y es un aspecto bello, ¿no? Es un aspecto bello de la personalidad, ser suave, ser mediador, poder contener situaciones desde una parte muchísimo más pacífica, por supuesto que es algo muy bello. Pero él reafirmaba cada vez que de nadie se tiene que dejar, ni nadie lo tiene que humillar, etcétera, porque si es como su papá, pues todo el mundo se va a aprovechar de él, ¿no? Y en realidad no necesariamente. Entonces, para llegar a este aspecto que está en sombra, necesita apoderarse de estos aspectos no bellos de su personalidad, ¿no? O sea, de su parte agresiva, violenta, de las formas como reacciona, de todos los pensamientos que genera cuando está en conflictos, ¿no? Que ha sido, la verdad, muy interesante como poder, primero, su honestidad y segundo, que ha podido este, ir comprendiendo como desde dónde, ¿no? Ir siendo como muy honesto, decir, bueno, es que sí soy así, ¿no? Pero también ya me estoy cansando porque entonces no puedo hacer una relación de pareja, no puedo darme una pareja porque termino haciendo estas cosas con ellas, ¿no? Entonces, llegar a este punto en donde, fíjate que no estás, o sea, el discurso que tú vives es, no debo parecerme a mi papá. Y entonces saca la otra parte, ¿no? Que es muchísimo más, este, agresiva, pues. Entonces, el trabajo interior nos da para mucho, ¿no? Eh, Luego, este aspecto, la búsqueda de la mujer salvaje. ¿Cuándo la iniciamos? No hay fecha.
no hay fecha de inicio. Muy probablemente muchas de nosotras iniciamos esa búsqueda en nuestra infancia, ¿no? Con ciertas experiencias o incluso con ciertas necesidades que surgían en nuestra vida, va apareciendo esta búsqueda. Intuimos una presencia salvaje y protectora. A lo mejor como esta tendencia a buscar la naturaleza, a buscar espacios que nos relajan o esta tendencia a ser nosotras mismas, a reafirmarnos, ¿no? Hay niñas, por ejemplo, que dicen, ¡ay, qué difícil de carácter! No es nada moldeable. En realidad, no es tanto el tema del carácter, es más bien como esta necesidad de reafirmarse ellas mismas y de proteger quienes son ellas mismas, además, ¿no? O sea, ojalá y ninguna de nosotras fuera tan dócil, ¿no? Ojalá y de verdad, en nuestras experiencias de infancia hubiéramos tenido unos padres que respetaran quiénes éramos en toda la expresión de la palabra, ¿no? Si no, no hubiera tanta neurosis en nosotras, pues. Digo, hablando en plural, ¿verdad? Pero mejor hablo de mí. Si no, no hubiera tanta neurosis en mi vida. Quizás descubrimos sus huellas en la nieve reciente de un sueño, lo que les hablaba ahorita de los sueños, ¿no? Este paso que pareciera que no dice nada, pero realmente cada sueño dice mucho, ¿no? Y hay que aprender a trabajar con los sueños. Son material sagrado que necesitamos tener en nuestra vida. Percibimos en lo más hondo de nuestra psique el susurro lejano de un aliento conocido, ¿no? Y bueno, este poema, Clarisa Pinkola nos lo comparte como en este simbolismo de cómo experimentamos esta búsqueda de lo salvaje. Y esta poesía la escribió Opal Whiteley, más bien. Es muy bello. Dice, hoy, hacia el anochecer, me adentré un poco con la niña ciega en el bosque donde todo es sombra y oscuridad. La acompañé hacia una sombra que venía a nuestro encuentro. Le acarició las mejillas con sus dedos de terciopelo y ahora a ella también le gustan las sombras y el miedo que tenía se ha ido. Qué bonito, ¿no? Qué bello. O sea, esta experiencia de esta escritora con la experiencia del encuentro con esta sombra que ya hemos ido retomándola. Luego, lo que hemos perdido, muchas cosas hemos perdido en el camino, muchas cosas, sueños, aspectos bellos, oportunidades, aprendizajes, muchas cosas hemos perdido. La esperanza de esto es lo que hemos perdido, lo podemos volver a recuperar, nos dice Clarisa Pincola, ¿no? Si decimos, bueno, yo perdí en el camino la capacidad de alegrarme con los demás, ¿no? Me amargué en el camino. Eso puede ser recuperado, ¿no? El primer paso es date cuenta que estás amargada, ¿no? Date cuenta que no eres capaz de alegrarte por lo que los otros viven o hacen bien. Es como el primer pasito. Los tesoros perdidos siguen arrojando sombras sobre nuestros sueños o ensoñaciones. Fíjense, otra vez va nuevamente a recalcar la importancia de los sueños, ¿no? O sea, los sueños siempre, por más terribles que puedan ser, incluso pesadillas, son siempre mensajes, son siempre, es siempre información valiosísima, casi nunca literal. Pero si los escudriñamos y aprendemos a trabajar con ellos, podemos encontrar de qué se está tratando, ¿no? Y vamos encontrando sentido, de acuerdo a lo que vamos viviendo en nuestras vidas. Entonces, o también en las ensoñaciones, o sea, esas situaciones que luego nos armamos en nuestra imaginación mientras estamos despiertas, ¿no? Bueno, yo sueño con, ponle tú lo que tú quieras, ¿no? En esas ensoñaciones también está
estos tesoros perdidos, ¿no? O sea, a veces decimos, no, es que son sueños guajiros, nunca los vamos a lograr. No, en realidad son información. A lo mejor incluso no literal, a lo mejor demasiado rosa o demasiado exagerado, ¿no? O sea, con mucho adorno. Pero si vamos a la médula de esa ensoñación, vamos a entender qué es lo que con lo que estamos tratando de encontrarnos en nuestra vida, ¿no? O estamos tratando de recuperar en nuestra vida también. Dice, las mujeres de todo el mundo soñamos con lo que hemos perdido. Nuevamente es como esta parte de a nivel global a todas las mujeres, por más diferencias que podamos encontrar entre nosotras culturalmente, nos pasa esto, ¿no? Todo el tiempo. Soñamos con lo que hemos perdido. Luego dice, soñamos con el arquetipo de la mujer salvaje, o sea, estos disfraces que ya les decía ahorita, ¿no? Podemos incluso soñar con una santa, a quien respetemos y admiremos mucho por quien fue, que aparezca en nuestros sueños es algo increíble, ¿no? En este sentido es un regalo y además hay un mensaje ahí, ¿no? Entonces, aprendamos como a desentrañar qué disfraces la mujer salvaje utiliza en nuestros sueños, ¿no? Desde la tierra de los sueños pasamos a vestirnos con la ropa del día y de la vida cotidiana. Es decir, cuando nos encontramos con la mujer salvaje y con lo que hemos perdido, tenemos la capacidad de encontrarnos con lo cotidiano, pero con una perspectiva y una sabiduría distintas. O sea, llevamos los aspectos que hemos recuperado a nuestro trabajo. Dice ahí Clarisa Pincola, lo llevamos cuando cocinamos, nos ponemos el mandil y comenzamos a cocinar, cuando limpiamos nuestra casa, cuando tenemos que resolver cosas en la empresa, cuando tenemos que relacionarnos con nuestros pacientes, cuando tenemos que relacionarnos con los hijos, con la pareja, con los amigos. Ahí vertemos, ¿verdad? Esta forma, ¿no? Esta forma de aspectos nuevos que van apareciendo en nuestra personalidad. Entonces, esos encuentros se vuelven muchísimo más ricos y además significativos. A lo mejor no solo para ti, sino para los que están también a tu alrededor, ¿no? Estas nuevas formas que vas tú recuperando. O sea, se nota la amargura, pero también se nota la alegría por vivir, la verdad. Se nota la sabiduría y también se nota la ingenuidad y se nota la maldad y se nota la generosidad y se nota el egoísmo, ¿no? Entonces, este, claro que lo podemos ir y compartir este, todo lo que vamos reconstruyendo o recuperando nuestras vidas. Dice, arrojamos el aliento de los salvajes sobre nuestra labor, ¿no? Qué bonita analogía que ella hace. Arrojamos el aliento de los salvajes sobre nuestra labor, ¿no? Y de verdad los demás lo notan, aunque esa no sea la intención, ¿saben? Que los demás lo noten. Pero se nota cuando sabes comprometerte, cuando eres leal, cuando eres generosa, cuando eres intuitiva, ¿no? Cuando eres sabia, se nota. Lo salvaje, lo salvaje se puede sostener en todos los mundos y sostiene todos los mundos, ¿no? O sea, fíjense, sostiene todos los mundos. O sea, no solamente el mundo o los aspectos de la masculinidad son los que sostienen este mundo. Los aspectos de lo femenino es importante, urgente. Creo que así iniciamos hace 2 años, ¿no? Como reflexionando en la urgencia de que las mujeres nos convirtamos en dueñas de nosotras mismas. ¿Para qué? Para que desde nuestra forma femenina podamos, este, trabajar por un mundo mejor para todos, ¿no?
El aspecto de lo masculino es lo que nos está llevando a destruir nuestro hogar, que es la tierra, a destruirnos entre nosotros, a querer cada vez más y más y más, ¿no? Como vivir desde este planteamiento del poder, no que te hace dueño de ti mismo, sino del poder sobre lo otro, ¿no? Sobre la riqueza, sobre las personas, sobre el dinero, ¿no? Hace poco les ponía un documental a mis alumnitos de primero de secundaria, sobre derechos humanos. Y en el documental explicaban cómo habían surgido los derechos humanos y cuáles eran y por qué era su importancia y había sido la historia y qué personajes influyeron para que tuviéramos derechos humanos, pero al final hacía un planteamiento muy fuerte, que eso fue creo que lo que movió más a mis alumnos, movió y conmovió más a mis alumnos, ¿no? Como en este planteamiento de ¿por qué, si ya sabemos que todos los seres humanos, por el hecho de ser seres humanos, tenemos derechos, aún sigue habiendo gente que muere de hambre, aún sigue habiendo guerras, aún sigue habiendo la avaricia, ¿no? Aún sigue habiendo países que quieren ser dueños de el planeta entero, de las personas, de la mercadotecnia, de las finanzas, de la economía, de por qué, ¿no? Lo planteaba así como en esta reflexión como muy fuerte y alguno de mis alumnos decía, bueno, es que las formas, fíjense, creo que le dio el clavo en muchas cosas, las formas en cómo los seres humanos vamos aprendiendo a hacer las cosas es a base de competencia, a base de que yo valgo en razón de si tengo más, si soy más, si sé más que el otro, ¿no? Y en realidad son formas que tienen que ver con la energía masculina, ¿no? Que en algunos momentos, por supuesto que es muy bueno que exista. El asunto es que domina, ¿no? Este es el punto. Domina las formas en cómo nos manejamos en todos los sentidos, la tecnología, la economía, la manera de relacionarnos con nuestro planeta Tierra. Entonces, domina tanto que entonces estamos convirtiéndonos en nuestros propios enemigos, destruyéndonos, ¿no? Entonces decía, las formas que necesitamos es desde una perspectiva mucho más, no decía perspectiva, pero bueno, yo lo estoy traduciendo de una forma mucho más suave y pacífica, desde una forma mucho más amorosa, desde una forma mucho más generosa, ¿no? O sea, ¿yo para qué quiero 200 millones en mi cuenta? O sea, o billones en mi cuenta, ¿para qué? O sea, cuando me muera, neta no me voy a llevar ni un peso, ¿no? Nada. Es más, mi cuerpo se lo van a terminar comiendo los gusanos. Entonces, en esta forma de pensar de tan efímera que es la vida, ¿por qué no compartir la riqueza, ¿no? Son formas que tienen que ver con lo femenino realmente. Lo femenino tiende a formar comunidad, tiende a tener elementos muchísimo más suaves y con una visión en conjunto. No solamente lo mío es lo importante, sino lo de todos, ¿no? Donde quepamos todos y donde todos podamos desarrollarnos con esta riqueza que hay y compartirla además. Luego, esta palabrita creo que es como el, la médula de esta reflexión, ¿no? La invitación a la recuperación de los aspectos salvajes, ¿no? Dice aquí, hacer que algo salvaje regrese cuando lo llamamos, o sea, esa es una tarea primordial, ¿no? Utilizamos la voz de nuestra vida, nuestra mente y nuestra alma para recuperar la intuición y la imaginación para recuperar a la mujer salvaje. Es como la tarea primordial que las mujeres tenemos. Si tiene que haber un cambio exterior o interior, debe llevarlo a cabo cada mujer, pues llevamos dentro a la que sabe.
Fíjense, a la que sabe. No es que descartemos a los hombres tienen su forma de también construir cosas y muy positivas para todos, ¿no? Pero esta parte de los cambios exteriores e interiores son tareas que nos competen a todas nosotras, o sea, involucrarnos con esto que está sucediendo, ¿no? Con lo poquito, lo mucho que podamos hacer, pero involucrarnos. Dice, si estás a punto de soltar y comportarte contra las normas, excava los huesos y haz que fructifiquen los aspectos salvajes y naturales de todos. O sea, aquí ya la tarea es mucho más abarcadora. Ya no solamente es en ti, de todos, de niños, de hombres, mujeres, ancianas, ancianos, de todos, incluir a todos, ¿no? Haz que fructifiquen en la relación con ellos. Utiliza el amor, fíjense qué bonito esto, utiliza el amor y los instintos para saber cuándo hay que gruñir, golpear, atacar y matar y cuándo hay que retirarse y aullar. Dos aspectos que tienen que acompañarnos todos los días, el amor y nuestros instintos bien fortalecidos en nosotros para saber cuándo hay que gruñir, golpear, atacar y matar. No se refiere como a esta muerte a una persona, sino a lo mejor matar algo que te está haciendo muy dañino para ti, ¿no? Una relación, una adicción, un aspecto también, ¿no? Acuérdense que parte de los aspectos de la mujer salvaje es la vida, muerte, vida. Acuérdense de la mujer esqueleto. Todo el tiempo está en nosotros, todo el tiempo. Y hay ocasiones que necesitamos matar, definitivamente sí, ¿no? Y en el cuento del patito feo, para esta situación nos da otra clave. Si quieres que algo muera, déjalo que se enfríe. Así como el patito feo, ¿recuerdan esa imagen en donde ya había perdido la esperanza, no encontraba a los suyos y decía, pues ya no tengo aquí nada que hacer, y se queda inmóvil, ¿no? Hasta que el forastero lo encuentra y lo lleva a un lugar un poquitito más seguro que ese lugar en donde estaba, ¿no? Si se hubiera quedado definitivamente, se muere, ¿no? Por la nevada que el mismo cuento nos explica que está sucediendo. Entonces es como esta parte. Hay momentos en donde tenemos que gruñir, definitivamente. Que atacar, que golpear, que matar, definitivamente sí, ¿no? Aspectos que una loba los sabe cuándo, definitivamente sí, ¿no? Los lobos por naturaleza son animales depredadores, pero no es una depredación a diestra y siniestra, ¿no? Solamente se vuelven sin control cuando han pasado periodos de hambruna muy prolongados, ¿no? Ahí sí es como esta parte descontrolada. En realidad los lobos saben cuándo hay que hacer, cuándo hay que salir de casa, cómo rodear a su presa, ¿no? Para poder alimentarse. Este, y eso lo van enseñando sus lobeznos también, ¿no? Para que puedan sobrevivir y puedan como enfrentar la vida por sí mismos. Y luego este aspecto, cuando hay que retirarse y aullar, ¿no? O sea, cuando no es necesario ni golpear, ni atacar, ni gruñir, sino estar en paz. Los lobos también tienen esos espacios. Acuérdense que los lobos son una especie que vive generalmente en manada. Hay lobos solitarios también, sí, pero la naturaleza de los lobos regularmente es vivir en manada, ¿no? Y entonces en manada se aparean, en manada, enseñan a sus lobeznos, en manada se cuidan, en manada se ayudan a regresar a casa si alguno se ha perdido, ¿no? Y este aspecto de aullar lo utilizan para comunicarse, lo utilizan cuando lloran, lo utilizan cuando se van a reunir para cazar, o cuando hay que proteger algo, ¿no? Algo importante, la manada en sí o su comida.
o cuando un lobo está perdido, ¿no? El lobo que está perdido regularmente aúlla y la manada también aúlla para hacer que ese lobo perdido regrese, ¿no? Entonces, como mujeres, ¿cómo podemos adquirir este aspecto? Cuando hay que aullar, cuando necesitamos alguna de estas cosas, ¿no? Comunicarnos, llorar, reunirnos, si estamos perdidas, encontrarnos, ¿no? O cuando necesitamos proteger algo en nuestra vida también. Luego, para vivir un poco más cerca de lo salvaje luminoso, hay que, fíjense, esto apúntenlo bien y subrayenlo con verde, blanco y rojo, o con sus colores favoritos, ¿no? Primero, desbordarse un poco más, dejemos de ser tan controladas en nuestra vida, desbordarnos un poco más. Soltémonos el pelo. Si tenemos ganas de pintárnoslo de rojo, pintémonos lo de rojo. O si de morado, también, ¿no? Tener más olfato, ese aspecto también, o sea, ser capaces de oler las cosas más allá de lo que se nos dice, ¿no? ¿Qué hay detrás de, ¿no? ¿Qué hay detrás de estas palabras, de esta conducta, de esta forma? De este comportamiento que pareciera muy amable conmigo, pero que a lo mejor el objetivo no es amarme, ¿no? Sino adquirir algo de regreso. No lo sé. Tengamos más olfato, más vida creativa en tu casa. Si tienes ganas de sembrar, siembra. Si tienes ganas de pintar, pinta. Si tienes ganas de que tu pared blanca se convierta en azul, píntala de azul. Si tienes ganas de, no sé, de que tu pantalón, tu jeans favorito, en lugar de ser tan formal, tenga una rotura, hazla, ¿no? O pintarle algo, píntalo. O en tus trabajos, si todo el tiempo ha sido rutina, ¿de qué manera puedes como abonar desde tu creatividad a eso que incluso es ordinario, ¿no? ¿Cómo ponerle ahí el sabor, la vitalidad? Más capacidad de ensuciarse, fíjense, de meter las manos en la tierra, de jugar con tus mascotas, con tus nietos, más capacidad de ensuciarte o incluso de relacionarte con personas que a lo mejor todo el tiempo rechazado porque crees que son demasiado distintas a ti, ¿no? O sea, de ir y ver algo distinto, algo diferente. Más compañía femenina, dice aquí, ¿no? Más compañía entre mujeres. A veces somos nuestras propias enemigas, nos convertimos en nuestras propias enemigas criticándonos, señalándonos, abordándonos de una manera violenta, ¿no? Entonces necesitamos aprender a acompañarnos entre mujeres también. Una existencia más natural. Dicen por ahí que a mayor naturaleza, menor neurosis, ¿no? O menor locura. Entonces, busca espacios naturales donde estar, al menos una vez a la semana, ¿no? El bosque cerca de tu casa, el río, hay personas que viven muy cerca del mar, ¿no? Ir y encontrarte ahí también, una existencia más natural. Cocinar mejor palabras e ideas. O sea, creo que esto a mí me resuena mucho más porque yo pasé de no hablar nada a hablar de más, ¿no? Me doy risa porque es en serio, de verdad, yo era así la sombra en las reuniones, yo no, no, no escuchaban mi voz hasta que ya decía, adiós, nos vemos pronto y ya yo me iba, ¿no? Y ahorita pasé al extremo de ser muy imprudente. Digo cosas en donde no debería decir con la persona menos indicada, ¿no? Que luego me trae, ciertos conflictos. Que bueno, es esto, este aprendizaje me queda muy bien, cocinar mejor mis palabras y mis ideas, ¿no? O sea, antes de pronunciarlas, poder pensarlas mejor, poder elaborarlas mejor poder decir, a ver,
esto que estoy pensando decir a esta persona, ¿será prudente? Hoy, por ejemplo, le dije a una compañera, porque me dice, Moni, mi pecho no es bodega, ¿eh? Y dije, oh my God, de aquí tengo que cuidarme, ¿no? Y le dije, oye, pero de todo lo que yo te he dicho, no es necesario que luego lo pases, ¿no? O sea, por temas de trabajo, ¿no? No es necesario que lo pases todo. A lo mejor lo estoy diciendo desde mi cansancio, desde mis ganas de quejarme, pero no necesariamente para destruir esto que estamos haciendo, ¿no? Y se me quedaba viendo como, ¿cómo? Porque ella está así en su lema de mi pecho no es bodega y yo no guardo nada. Y digo, bueno, no, creo que su tarea no es cuidarme, mi tarea es cuidarme a mí, ¿no? Cocinar mejor lo que digo, a quién se lo digo y cómo lo digo además. Entonces, ojo ahí, dirían por ahí. Sembrar más, crear más poesía, atrevernos a escribir. A lo mejor decimos, no, es que a mí no me salen, ¿no? ¿Y a quién estás esperando, que te admire o que te aplauda? Hazlo para ti, escríbelo para ti. Ya si en algún momento tú quieres compartirlo, elige bien a quién le vas a compartir también, ¿no? Pintar más fábulas y hechos y sobre todo tienes que practicar en mayor medida, dice aquí, el canto hondo. ¿Qué significa esto del canto hondo? ¿A qué le suena esta frase? ¿Alguien quiere decir algo? ¿A qué se referirá el canto hondo? Bueno, yo no lo sé, pero a mí me recordó un canto español, que es así como de lamento, como de que sale como desde el alma, así muy no sé si es improvisado o no, pero Ujú, y no, pero creo que me recuerda a un canto español y no sé si así se llama también, no sé. ujú. De hecho, sí, ese es el origen. Y tiene que ver justo con eso, ¿no? Como la expresión de lo más profundo de nosotros, ¿no? La expresión de nuestra alma, pudiéramos decirlo, el lenguaje que no siempre utilizamos para comunicarnos. Es practicar el mayor medio del canto hondo es que podamos comunicar de una manera muchísimo más profunda de cómo en la mayoría de las ocasiones nos relacionamos desde la superficialidad, ¿no? También es comunicación y también con algunas personas se vale, ¿no? Pero date oportunidad de buscar un círculo, un grupo de mujeres, sobre todo, de personas que pueden, ser contenedoras de este canto tuyo, ¿no? O sea, dejar que tu alma se exprese con palabras, con poesía, con sueños, con ensoñaciones, con experiencia, ¿no? Tiene que ver con eso, darle voz a nuestra alma. Y luego Clarisa Pincola hace esta lista de invitaciones que tienen que ver con los cuentos que fuimos revisando durante todo este tiempo que hemos estado juntas, ¿no? Dice, fructificar los aspectos salvajes. Lo primero dice, procuremos ser la vieja de la mecedora que acuna la idea hasta rejuvenecerla. ¿Se acuerdan de ese cuento? De la mujer ah, esperen, se me confundió con otro, pero bueno, hay un cuento en donde habla sí, llega a su casa, ¿se acuerdan? Llega a su casa, a ver si me ayudan a reconstruirlo, porque no me acuerdo bien, pero llega a su casa un hombre muy, muy anciano. Y la mujer lo que hace es encender el fuego y mecerlo, mientras este hombre se va regenerando su vida y termina siendo un bebé que luego corre y se va, ¿no? Y hacíamos la analogía en ese cuento, en ese pequeño cuento, la vieja de la mecedora, con nuestras ideas, ¿no? O sea, cómo a veces no encontramos la solución a algo, tenemos la idea, pero no está del todo reconstruida y dice, mésela como esta mujer, como esta vieja de la mecedora, ¿no? Hasta que logre rejuvenecerse o logre, tener la vitalidad que necesita para llevarla como en acción.
Luego, seamos como la valerosa y paciente mujer de la luna creciente, el oso de la luna creciente, ¿lo recuerdan? Que aprende a ver a través de la ilusión. O sea, esta mujer que amaba demasiado a su esposo, este hombre que llegó destrozado de la guerra, enojado con la vida, amargado, sufriendo, ¿no? No solamente heridas de guerra físicamente, sino del alma, o sea, haber matado a personas y haber visto la muerte en esa situación. Y esta mujer lo que hace justo es emprender este viaje, ¿no? La bruja le dice, necesito un pelo del oso de la luna creciente. Tienes que ir a buscarlo a la montaña. Y entonces se lanza, ¿no? Yo creo que con miedo sí, pero aún así, con todo y miedo lo hizo, ¿no? Por eso dice la valerosa y paciente mujer, que luego va desentrañando muchas cosas en el camino. Se encuentra con las ramas que luego se abren a su paso y va agradeciendo, ¿no? Se encuentra con estas aves, este, y también da un agradecimiento y así con cada aspecto del cuento que nos va enseñando, ¿no? Entonces dice, seamos como la valerosa y paciente mujer, ¿no? Que aprende a ver a través de. Y supo cómo ganarse al oso y supo cómo adquirir el pelo del oso de la luna creciente, ¿no? Y supo cómo luego transmitir todo eso en la relación con el hombre, su esposo, que venía herido de la guerra, ¿no? Luego dice, no perdamos el tiempo encendiendo cerillas y fantasías como la vendedora de fósforos. La recuerdan, ¿verdad? Aquella niña que en razón de sobrevivir, pensaba que encendiendo sus cerillas iba a poder mantener el calor, pero en realidad no. Lo que hacía cada vez más era terminarse sus cerillas y hasta que muere, ¿no? Muere en esta parte de la fantasía, de creer que eso la iba a salvar y pues no, ¿no? Entonces, no perdamos nuestro tiempo en las fantasías. Aprendamos, creo que eso es una tarea muy importante a discernir cuando algo es genuino, que trae un mensaje para nosotros, como hablábamos hace rato de una ensoñación, o cuando es una fantasía que nomás nos está, diríamos aquí en México, dándonos a tole con el dedo, ¿no? Nos está solo entreteniendo, ¿no? Solo nos está diciendo, bueno, sí, pero ahorita no, bueno, más al rato, bueno, ese tipo de fantasías, no perdamos el tiempo con ellas. Luego, esperemos hasta encontrar a los nuestros como lo hizo el patito feo, ¿no? Yo creo que muchos de nosotros nos hemos sentido como ese personaje del cuento, pero llega un momento en donde de verdad, de verdad, de verdad, encuentras a los tuyos. No perdamos la esperanza, ¿no? Luego, todas podemos afirmar nuestra pertenencia al clan de la cicatriz. Y hay que escribir nuestros secretos en las paredes. Fíjense, qué fuerte, ¿no? Hay que escribir nuestros secretos en las paredes. Aquí cuando se acerca el 8 de marzo, ya muchas escuelas, sobre todo universidades y prepas, dan este espacio. Las chicas pueden denunciar públicamente acosadores o incluso violadores, ¿no? O sea, es muy fuerte, o sea, es muy fuerte situaciones que a lo mejor en algún otro momento se mantendrían en secreto por vergüenza, por creer que tuvieron la culpa de tal situación, ¿no? Del acoso o de la violación. Y, por ejemplo, estas marchas que en el 8 de marzo se generan han generado eso, como la valentía de nosotras las mujeres de no quedarnos calladas con lo que nos ha herido de muchas maneras, ¿no? Entonces, qué fuerte escribir nuestros secretos en las paredes. ¿Quién se animaría? Ojalá y todas podamos hacerlo, ¿no? Como exponerlos, pues, a lo mejor en un espacio cuidado, ¿no? Tampoco los vamos a escribir en un lugar donde nos van a lapidar. Hay que buscar paredes. Es bien que sabemos que que va a ser cuidado eso que necesitamos expresar, ¿no?
Purifiquemos el río creativo para que la Llorona encuentre lo que es suyo. ¿Se acuerdan del cuento de la Llorona, verdad? O sea, esta mujer que en razón de que el hidalgo la amara, se deshizo de sus hijos y los aventó al río. Palabras más, palabras menos, pero eso fue lo que hizo, ¿no? Y hacíamos la analogía de lo que hacemos con nuestra vida creativa, ¿se acuerdan? Y entonces la invitación es aquí, limpiemos ese río, ¿no? Limpiemos el río de las críticas que hacemos a nuestras maneras, limpiemos el río de prejuicios, de discursos que ya no tienen sentido ni sirven de nada. Limpiamos eso. Dice, para que la Llorona encuentre lo que es suyo, o sea, para que encuentre a sus hijos, ¿no? Entonces, para que nosotras encontremos lo que es nuestro, ¿no? También. Como la doncella manca, dejemos que nuestro corazón nos guíe a través del bosque. Recuerdan que después de todo el San Quintín que hizo su padre, ella dijo, de aquí no soy y me voy, ¿no? Y entonces, aunque no sabía a dónde, tuvo que vagabundear por mucho tiempo y además sin manos, lo hizo, ¿no? Y lo hizo guiada por su corazón y la llevó a un lugar en donde fue amada, recibida, cuidada, instruida además, ¿no? En esta forma que en el cuento retomó la mujer salvaje, ¿se acuerdan? La madre reina que la protegió de los mensajes distorsionados del diablo, etcétera, ¿verdad? Entonces es como también está la invitación. Como la loba, recojamos los huesos, cantemos hasta devolverles vida. Perdonemos todo lo que podamos perdonar, todo lo que podamos. Olvidemos un poco y creemos de creación, creemos mucho. Dejemos que la cólera aumente nuestro poder en lugar de destruirnos, ¿no? Recuerden que la cólera, la furia, el enojo es energía. Entonces, transformarla a esto que aumente nuestro poder, bueno, es genial, ¿no? Salgamos de donde quiera que estemos escondidas. A lo mejor estamos escondidas detrás de una pareja que nos sostiene, o estamos escondidas detrás de el miedo, o escondidas detrás de nuestras inseguridades y una baja autoestima. Cada quien revise en dónde está escondida y si es que está escondida, a lo mejor yo estoy hablando nomás por hablar, ¿verdad? Pero no, Clarisa Pincola no se equivoca. A lo mejor muchas de nosotras estamos escondidas detrás de algo, ¿no? Y además, dejemos profundas huellas, dice Clarisa Pincola, en todo lo que hagamos, ¿no? Pongámosles el amor, el corazón a lo que hacemos. O sea, seamos mujeres comprometidas en los espacios donde estemos. Hola, Milo, aún no es hora. Bájame. Gracias. Luego, Reglamento General Lobuno para nuestra vida. Dice, así los lobos viven con armonía abundante. Número 1, si no estás comiendo, dice Clarisa Pincola, come. Primero que tienes que hacer, ¿no? 2, descansar. A los workaholics les queda bastante bien. Aprende a descansar. 3, vagabundear en los periodos intermedios. No le tengas miedo a no saber a dónde vas, simplemente vagabundea, ¿no? En algún momento de mi vida, que pasé una crisis muy fuerte, vagabundear me ayudaba, como no tienen una idea. Yo, si hubiera quedado en mi casa, me volvería un poco más loca de lo que ya estoy, ¿no? Pero salirme, por ejemplo, o a caminar, o en mi auto sin dirección alguna, llegaba con una energía muy distinta, ¿no? Y a lo mejor no, al día siguiente necesitaba hacerlo, y claro que lo hice durante no sé, meses, ¿no? A lo mejor no todos los días, pero sí ciertos días que yo decía, si me quedo, algo me va a pasar, ¿no? Entonces, lo que hacía era justo esto, aunque no supiera hacia dónde voy, ¿no? Vagabundear, darte el permiso de eso, ¿no? Ser fiel a ti misma.
a tu pareja, a tu forma, ¿no? Sobre todo la fidelidad va hacia eso. Amar a los hijos. ¿Qué tanto amas a tus hijos o qué tanto trabajo te ha costado amarlos, ¿no? No hay madre perfecta, hay situaciones en la vida que en ocasiones a muchas mujeres no les permite sus propias situaciones de vida amar a sus hijos realmente, ¿no? O sea, se convierten en madres destructivas, ¿no? Entonces es la invitación, si no sabes cómo, apréndelo, pero hazlo, ¿no? Medita a la luz de la luna. Aguza el oído, ¿no? O sea, aprende a escuchar más allá cuida de los huesos, o sea, de esas cosas que están perdidas, pero que en algún momento tendrás la capacidad de recuperarlas. Haz el amor, no solamente la invitación es de manera sexual, en el encuentro sexual, sino haz el amor en lo que haces, ¿no? Ponle el amor y el alma a todo lo que haces, ¿no? Y aúlla a menudo. Ya hablábamos este sentido del aullar, ¿no? Comunicarte, reunirte, llorar, ¿por qué no? Este, ayudar a que alguien más regrese como a esto. Luego, vamos ya por último, creo que esto va a ser lo último, pero no lo menos importante, el último cuento de Clarisa Pincola en este libro, La pestaña del lobo. Después de la lectura no hay reflexión, no hay significado, no hay. Entonces, creo que este cuento necesitamos leerlo con el alma, ¿no? Y detenernos a lo mejor en aquellos puntos en donde algo a nuestra vida nos va diciendo, ¿no? Entonces, me di la tarea de transcribirlo aquí. Bueno, de copiarlo y pegarlo, fue más fácil, pero está aquí para que todos podamos seguir la lectura y que podamos saborear mucho más este último cuento, que es la invitación final que nos hace Clarisa, ¿no? Entonces, alguien que quiera ayudarme a leer, por favor, que le dé voz a este cuento. Adelante, Marcela. Hay que abrir tu micro. Ahora, Listo, sí, ya te escuchamos. si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada y tu vida jamás empezará. No salgas al bosque, no salgas, dijeron ellos. ¿Por qué no? ¿Por qué no tengo que salir al bosque esta noche? Preguntó ella. En el bosque habita un enorme lobo que se come a las personas como tú. No salgas al bosque, no salgas por lo que más quieras. Pero naturalmente ella salió al bosque y como era de esperar, se encontró con el lobo tal como ellos le habían advertido. ¿Lo ves? Ya te lo decíamos, graznaron. Eso es mi vida, no un cuento de hadas o pencos, replicó ella. Tengo que ir al bosque y encontrarme con el lobo. De lo contrario, mi vida jamás podrá empezar. Pero el lobo que ella encontró había caído en una trampa. Se le había quedado la pata prendida en un cepo. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Ay, ay, ay! Gritaba el lobo. ¡Socorro! ¡Ayúdame! Y te daré la justa recompensa, añadió. Porque eso es lo que hacen los lobos en los cuentos de esta clase. ¿Y cómo sé yo que no me vas a hacer daño? Le preguntó ella. Pues su misión era hacer preguntas. ¿Cómo sé yo que no me matarás y me dejarás reducida a los puros huesos? Mala pregunta, dijo el lobo. Tendrás que confiar en mi palabra. Y el lobo reanudó sus aullidos y lamentos. Ay, 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 solo hay una pregunta que merece la pena hacer, hermosa doncella. ¿Dónde está el alma? Oh, lobo, voy a correr el riesgo. Vamos allá. Abrió la trampa. El lobo sacó la pata y ella se la envolvió con hierbas medicinales y plantas.
Oh, gracias, dulce doncella, mil gracias, dijo el lobo, lanzando un suspiro. Pero como había leído demasiados cuentos que no debía, ella exclamó, bueno, ahora ya puedes matarme. Anda, terminemos de una vez. Pero no fue eso lo que ocurrió. En su lugar, el lobo alargó la pata y se la apoyó en el brazo. Soy un lobo de otro tiempo y lugar, dijo. Y arrancándose una pestaña del ojo, se la entregó diciendo, úsala y procura ser sabia. De ahora en adelante sabrás quién es bueno y quién no lo es tanto. Mira a través de mi ojo y lo verás todo con claridad. Por dejarme vivir, te ofrezco vivir como jamás en tu vida has vivido. Recuerda que solo hay una pregunta que merece la pena hacer. Hermosa doncella, ¿dónde está el alma? Y así la doncella regresó a la aldea, alegrándose de estar viva. Y esta vez, cuando ellos le dijeron, quédate aquí y cásate conmigo, o haz lo que te digo, o di lo que yo quiero que digas, pero que todo quede tan en secreto como el día en que viniste. La doncella tomó la pestaña del lobo, miró a través de ella y vio sus motivos tal como jamás los había visto. Y a la vez en que el carnicero pesó la carne, ella miró a través de la pestaña del lobo y vio que pesaba también su pulgar. Y miró al pretendiente que le decía, soy el que te conviene. Y vio que no le convenía para nada. Y de esta manera y muchas más se salvó, no de todas, pero sí de muchas desgracias. Pero además, con esta nueva versión, no solo vio al astuto y al cruel, sino que el corazón se le hizo inmensamente grande, pues miraba a las personas y las volvía a calibrar gracias al don que le había otorgado el lobo, al que ella había salvado. Y vio a los que eran verdaderamente buenos y se acercó a ellos. Encontró a su compañero y permaneció a su lado todos los días de su vida. Percibió a los valerosos y se acercó a ellos. Captó a los fieles y se unió a ellos. Vio perplejidad por debajo de la cólera y se apresuró a disiparla. Vio amor en los ojos de los tímidos y se inclinó hacia ellos. Vio sufrimiento en los callados y cortejó su risa. Vio necesidad en el hombre sin palabras y le habló. Vio fe en lo más hondo de la mujer que afirmaba no tenerla y se la volvió a encender con la suya. Vio todas las cosas con la pestaña del lobo, todas las cosas verdaderas y todas las cosas falsas, todas las cosas que iban contra la vida y todas las cosas que iban a favor de la vida. Todas las cosas que solo podían verse a través de los ojos de aquel que pesa el corazón con el corazón y no solo con la mente. Así descubrió que era cierto lo que le dicen, que el lobo es la más sabia de las criaturas. Si prestas atención, el lobo, cuando aúlla, hace siempre la pregunta más importante, no dónde está el alimento más próximo, la pelea más próxima o la danza más próxima, sino la pregunta más importante para ver dentro y detrás, para sopesar el valor de todo lo que vive. ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el alma? Sal al bosque, sal enseguida. Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada y tu vida no empezará jamás.
Sal al bosque, sal enseguida, sal al bosque, sal enseguida. Terminó. Si no sales al bosque, jamás ocurrirá nada y tu vida jamás empezará. Con esto cerramos este maravilloso caminar juntas. Vamos a dar un espacio para poder compartir más profundamente esta maravilla de cuento y podemos cerrar la grabación para poder dar espacio más íntimo entre todas las que estamos el día de hoy.